Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación en lenguaje ensamblador. El día de hoy vamos a estar viendo ciertas aclaraciones teóricas que son un tanto necesarias para poder entender un poco acerca de este lenguaje, sobre todo si es que en ningún momento has tenido algún conocimiento previo sobre esto. Entonces intentaré ser lo más claro posible y también intentaré no dedicarme aquí tanto en la teoría porque lo que nos importa al final de cuentas un poquito más es la práctica para que puedas adquirir un poquito más de habilidades. Estos temas por lo regular se ven antes de empezar a ver ensamblador, inclusive en materias como arquitectura de computadoras, así que vamos a empezar. Bueno, básicamente, ¿qué importancia tiene el lenguaje ensamblador? Como se comentó en el anterior video, básicamente, a grandes rasgos, si uno piensa que ensamblador lo vamos a volver a utilizar en nuestra vida profesional, al menos muy probablemente no. Podría casi asegurar que no, al menos que te dediques al tema de los microcontroladores, pero ese sería otro tipo de ensamblador, porque hay distintos tipos de ensamblador eh, para poder trabajarlos. En este caso nos estamos dedicando en el turboensamblador. En otro video se les explicarán los tipos de ensambladores, pero bueno, ¿qué importancia tiene? Volviendo al tema, pues prácticamente este lenguaje trabaja a bajo nivel, como se comentó, trabaja directamente con el microprocesador, eh, por lo cual se debe de conocer cómo funciona básicamente a nivel interno, pues nuestro hardware y este tipo de cosas. Y pues básicamente que tiene la ventaja de que se pueden realizar programas, o sea, se pueden realizar programas que se ejecuten bastante rápido debido a que a nivel de hardware eh, la computadora únicamente se está comunicando de manera interna mediante los registros, mediante los componentes que tiene a su alcance, lo cual permite que haya una mayor agilidad. No tiene que estar pasando como por ejemplo por una máquina virtual, como es el caso de Java, estar pasando por un proceso de transformación a código máquina para que lo pueda interpretar, sino que esto directamente se va a ejecutarse. Obviamente pasa a código máquina y todo, y para que se pueda ejecutar y el hardware pueda hacer lo que le estamos indicando. Pero pues a diferencia de los lenguajes de alto nivel, pues tienen que realizar todo ese proceso, y en cambio aquí no, el proceso es más rápido y eso se traduce pues obviamente en una mayor agilidad al momento de realizar las cosas. Además de que con estos programas en ensamblador, a veces se busca optimizar ciertos consumos de memoria para que sean, como se indicó ahorita, un poquito más ágiles. ¿Qué ventajas nos tiene? Pues básicamente, como se comentó ahorita, trabaja con el microprocesador, así que eso lo hace comunicarse de una manera más rápida y realizar las operaciones de una forma más rápida. Y pues la eficiencia, que pues no ocupa mucho espacio en memoria, un programa en ensamblador, ya que tampoco se tienen que cargar normalmente librerías y como en el caso de los lenguajes de alto nivel. También para esto es importante saber qué es un procesador. De manera rápida, un procesador es un circuito electrónico de manera física, y prácticamente ese es el cerebro de todo el funcionamiento de nuestro sistema. Es el que va a estar interactuando con todas las partes del sistema, que va a estar dando órdenes hasta cierto punto, y pues básicamente le va a indicar a tal dispositivo qué es lo que tiene que hacer, ¿no?, en nuestro equipo. Eh, También cabe señalar que el procesador tiene partes lógicas, como es la unidad de control, que básicamente es la que se encarga de activar ciertos componentes del procesador. También cuando se está ingresando una instrucción, es aquella que se encarga de decodificar qué tipo de instrucción es la que vamos a analizar, si es una instrucción
entrada o salida, si es una instrucción aritmética o lógica, eh, depende, ¿no? Y pues prácticamente la unidad de control lo que va a hacer es dirigirla hacia donde sea necesario. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una suma, pues se va a encargar de dirigirlo a la unidad aritmética lógica, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es precisamente esta, la unidad aritmética lógica, conocido por sus siglas en inglés, ALU, o unos se dicen la ALU, la cual prácticamente se encarga de realizar pues las operaciones básicas, ¿no? Eh, aritméticas y lógicas, como por ejemplo en el caso de las aritméticas se encarga de hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, y las operaciones lógicas pues serían pues básicamente aquellas que involucran, como lo conocemos aquí en lenguaje de alto nivel, datos booleanos o operaciones booleanas, para que sea más entendible. Eh, que otra parte importante en el nivel lógico son los registros. De manera física, los registros se conocen como flip-flops, algunos términos los manejan así, pero de manera lógica, pues prácticamente son las áreas donde se almacenan de forma temporal eh, ciertos datos que nosotros le demos al momento de estar programando y que se van a ejecutar en ese momento. A nivel físico están las partes como el zócalo, que es el lugar donde se inserta el procesador, básicamente, donde se pone, por decirlo, la plaquita, o si lo quieren ver así. Y esto pues prácticamente es lo que permite la conexión con todo el resto del equipo. El chipset, que es otra parte importante, que prácticamente son los encargados del control de las funciones del equipo. Hay distintos tipos de chipset que se implementan en diferentes procesadores. Es cuestión de investigar. La memoria caché pues prácticamente es donde se almacenan pues los datos que se usan con mayor frecuencia, como por ejemplo en un teléfono, en una computadora, o sea, todos esos datos de aplicaciones que usamos con mayor frecuencia pues se van almacenando ahí. Ahora, cabe señalar que creo que eso no lo dije al principio, pero una de las cosas que pues voy a hacer en este curso, o se va a implementar, no va a ser hablar de una manera tan técnica, porque el propósito de esto es que se entienda lo mejor posible sin caer tanto en tecnicismos que al final de cuentas pues terminan mareando a veces a uno. Entonces, si por ahí cometo algún error a lo mejor al referirme a alguna cosa, igual en la sección de comentarios lo pueden hacer. Pero pues como les comento, pues es básicamente esto, ¿no? Ahora, aclarado esto, vamos a empezar con el tema de los registros. Básicamente los registros, como se mencionó ahorita, es una localidad de memoria básicamente de alta velocidad y poca capacidad. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de bits que soporte un registro, pues es la cantidad de datos que se pueden almacenar ahí. Por eso se conocen de poca capacidad, y de alta velocidad porque prácticamente a nivel gráfico, si lo queremos ver, se encuentran cerca del procesador pues de nuestro equipo. Entonces al momento de estar yendo a buscar el valor que determinada instrucción solicite, por decirlo así, pues básicamente no tiene que recorrer tanto camino a través de un bus para poder obtener su dato. Por eso es de alta velocidad. No tiene que estar recurriendo a dispositivos de entrada o salida para poder ir a buscar lo que se le está solicitando. Al final de cuentas, todo esto, este tiempo, son cosas a lo mejor imperceptibles a nuestra vista o así, pero pues al final de cuentas es tiempo que se ahorra, y pues de aquí es la importancia de que se digan que sean de alta velocidad. Prácticamente estos registros pueden almacenar de manera eh, temporal los valores que le estemos indicando, ya que cuando estamos programando en ensamblador
una de las cosas que más van a estar cambiando es el valor de los registros, precisamente porque al estar llamando una interrupción, al estar ya haciendo una comparación, al estar haciendo alguna suma, una resta, lo que sea, entonces van cambiando. Entonces esto es importante debido a que hay que entender cómo van cambiando nuestros registros conforme vamos ejecutando el programa. Esto es importante para tener ese control sobre las cosas, y si en algún momento nos llega a dar un error, nuestro programa o está aventando una salida que no queremos, es precisamente aquí la importancia de eso, ¿no? Para que sepamos hacia dónde vamos a tener que ir a corregir. Y pues aquí, ¿no? Su función es almacenar datos, siendo de manera más rápida, siendo la manera más rápida para hacerlo por el sistema, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de registros. Eh, no me profundizaré tanto así para no aburrir, pero básicamente están los registros de propósito específico, que prácticamente estos van a almacenar información en específico sobre nuestro sistema, como el puntero de pila, que lo conocen como eh, SP, o el registro de estado. Y pues prácticamente estos permiten llevar un control de lo que se está ejecutando. Eh, pues los más importantes son el contador de programa, Program Counter, por sus siglas en inglés PC, que pues básicamente eso es como el apuntador de la instrucción. De manera gráfica se puede ver como una flechita que está apuntando hacia qué instrucción es la que va a ejecutarse antes de que empiece con el proceso de ejecución de la instrucción. Eh, También ya en esos temas se toca el tema del ciclo de fetch. De ahí están el tema de los registros de bandera y los apuntadores de pila, conocidos como stack pointer. Básicamente estos registros son la manera pues un poco más rápida de tener al sistema, para no estar yendo a buscar datos a partes que a lo mejor no, en la memoria, que no necesitamos. Entonces precisamente lo que yo les comentaba ahorita, la importancia de eso pues es que sea más rápido nuestro programa, pues al momento de estar buscando datos y poderlos asignar. Eh, y pues prácticamente hay registros que no se pueden modificar, que están ahí, pero que no están al alcance del usuario, por decirlo así, que no se pueden modificar debido a que mantienen un cierto orden, como por ejemplo ahorita los que se comentaban, como el program counter o el stack pointer, que básicamente como son para llevar el control de, de nuestro equipo, por decirlo así. Si nosotros quisiéramos modificarlos, pues probablemente sucedería algún error o algo, ya que por ejemplo ahorita en la presentación que estoy haciendo se están ejecutando internamente se están ejecutando un conjunto de instrucciones, y pues modificarlo podría cambiar por completo el flujo de lo que se está viendo, por decir una cosa. Eh, También existen registros de uso general. Estos registros básicamente son con los que vamos a estar trabajando en nuestro curso, y básicamente el usuario o el programador en este caso pues es el que tiene acceso a ellos. Básicamente en este curso los registros que vamos a usar son los de propósito general, como lo que son el registro AX, BX, CX y DX, y los registros de segmento, pero ahorita los vamos viendo de manera general. Los registros de propósito general, pues como se comentó, son los que están más al alcance del usuario y son los que vamos a estar manejando constantemente para realizar sumas, restas, multiplicaciones, lo que sea. Eh, es importante conocer cómo, más o menos para qué son, pero realmente cuando nosotros estamos programando, eh, sin apenas estamos programando, o sea, realmente no importa tanto en dónde tengamos almacenado qué dato. Si por ejemplo vamos a hacer una suma, la podemos guardar en cualquiera de los registros de propósito general y no va a pasar nada, siempre y cuando es donde
les digo ahorita de que es importante saber en dónde estás guardando tu dato, porque si no se te puede perder y ahí es donde puedes tener ciertos errores o que el programa haga algo que tú no quieres. Aquí lo importante de los registros es que van a ser clave también para el tema de las interrupciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que para poder ejecutar ciertas funciones, por decirlo así, ahí es donde tenemos que seguir un orden específico porque las interrupciones son aquellas las que nos están diciendo eso. O sea, por ejemplo, si yo quiero mostrar un carácter en la pantalla, pues voy a tener que darle a los registros tales valores para que puedan efectuar esa instrucción. Entonces, el registro, en este caso para el registro AX, que se conoce como acumulador, eso es utilizado básicamente para hacer operaciones aritméticas y operaciones casi de cualquier tipo. También va a ser muy utilizado en la parte de interrupciones cuando estemos llamándolas. Cabe señalar que estos cuatro registros de propósito general tienen una parte alta. La parte alta, que es el registro AH, bueno, la parte H, y la parte baja, que se denomina con la letra L. Ya de ahí que se subdividan en registro AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH y DL. Entonces, esa estructura van a tener ahí. Eh, entonces, por ejemplo, habíamos dicho que el registro AX es un registro acumulador. Básicamente, pues ese tipo de operaciones se pueden realizar. El registro BX, conocido como base, lo podemos utilizar en operaciones de indexación, a lo mejor manejando cuestiones de la pila, en algunos momentos es conveniente. También lo podemos utilizar para poder realizar operaciones matemáticas. Y pues también, ¿no? En el momento de estar trabajando con las interrupciones, los vamos a estar utilizando. El registro CX, que se conoce como contador o counter en inglés, básicamente al igual que todos, también podemos realizar operaciones matemáticas. Y pues prácticamente este registro CX nos va a servir como contador, por ejemplo, cuando estemos implementando loops, que son, para que más o menos se entienda, viene siendo como un for en un lenguaje de alto nivel, para que más o menos se pueda asociar. El registro de X, ahora que se conoce como data o registro de datos, básicamente es donde vamos a estar acumulando pues nuestros datos, a lo mejor si es que queremos. O sea, básicamente igual podemos utilizarlo para operaciones aritméticas, e igual van a ser usados en las interrupciones para poder trabajar con el segmento de datos y este tipo de cuestiones. Ahora, pasando a los registros de segmento, nos encontramos con el segmento extra, que se conoce como extra segment o ES. Este no lo vamos a usar tanto en el curso, solamente cuando estemos viendo el tema de manejo de cadenas, pero básicamente es un segmento extra donde se puede almacenar pues lo que tengamos en nuestro registro principal de datos, en nuestro segmento principal de datos. Y pues de ahí básicamente el curso lo vamos a estar utilizando en esa parte. Está el segmento de pila, stack segment. Estos tres segmentos que vamos a ver aquí a continuación van a ser de los principales para poder tener la estructura básica de un programa en ensamblador. El segmento de pila, ahí es donde se van a estar definiendo pues nuestra pila, a lo mejor qué capacidad va a tener. También está el segmento de código, que es ahí donde vamos a empezar nosotros a programar básicamente todo lo que deseemos. El segmento de datos o data segment, en sus siglas en inglés. Aquí esto, para que se entienda también, es como si fuera la parte donde nosotros vamos a definir nuestras variables cuando las utilicemos. Si vamos a definir a lo mejor un vector, si vamos a definir alguna variable que necesitemos, porque pues, a veces con los cuatro registros de propósito general a veces no es tan fácil a lo mejor. Entonces podemos hacer uso de una variable, por decirlo así, porque es una localidad de memoria al final de cuentas,
y podemos cargar ahí nuestra información para poderla después utilizar en alguna otra parte que deseemos. Entonces ahí es donde vamos a estar definiendo todo eso en el segmento de datos. Y pues básicamente esos son los registros que vamos a usar en el curso, no vamos a usar más. Eh, Debido a que pues esto se busca que sea lo más didáctico y entendible posible. Lo más entendible posible, disculpen. Eh, Ahora, en el tema de modos de direccionamiento, básicamente es como que di las formas de asignar a los registros o alguna variable eh, un- algún tipo de información, pues visto de esa manera. De manera un poquito más técnica, es asignar a la memoria RAM eh, pues ciertas referencias para que pues se vaya a buscar la información y se pueda realizar por ejemplo, si nosotros definiéramos alguna variable, pues se va a ir a buscar y para que se obtenga el valor que se requiere para poderla ejecutar. Entonces aquí como les digo, o sea, se puede ocupar los mismos registros o se pueden utilizar variables, por llamarlo ahí, de esta forma. Tenemos el modo de los direccionamientos implícitos, perdón, que por lo regular estas instrucciones no requieren ningún pase de parámetros, por decirlo así. Es como por ejemplo si mandáramos a llamar una función en algún lenguaje de alto nivel que no requiere un pase de parámetros. O por ejemplo cuando nosotros estamos en la terminal de nuestro dispositivo, por ejemplo ingresamos el comando clear, por ejemplo en Linux, y con eso se nos borra el contenido de nuestra terminal. Entonces más o menos para que se entienda puede considerarse así, o sea, de ese tipo de instrucciones que no requieren ningún parámetro para que se puedan ejecutar. Es un direccionamiento implícito. El direccionamiento de modo de registro básicamente es pasarle un registro a otro registro. Entonces, cabe señalar también de que, por ejemplo, acá ya nos estamos encontrando con algo que se llama move. Esta etiqueta move, básicamente es lo que vamos a estar utilizando muchísimo cuando estemos viendo programación en ensamblador, que básicamente se puede leer como mover, y es como si nosotros dijéramos x es igual. Entonces más o menos eso es lo que más o menos como que esa interpretación tiene, como que asignale a tal valor el siguiente valor, más o menos. Espero que se haya entendido. Si no, más adelante igual lo vamos a estar viendo. Ahorita son meramente cuestiones teóricas, pero antes de empezar a programar, más o menos esto lo vamos a estar viendo. La ¿Qué formato tiene una instrucción en lenguaje ensamblador? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya empecemos a programar. Pero que es posible que, por ejemplo, lo que tenga un registro, se lo puedo pasar a otro registro. O sea, siempre y cuando, esto es importante señalar, sean del mismo tipo. Como les había yo comentado anteriormente, tenemos los registros principales, que es el AX, CX, BX y DX. Pero no podemos, por ejemplo, pasar un registro grande. O sea, por ejemplo, por ponerlo de esta manera, suponiendo que el registro grande es el registro BX, o aquellos que nada más tienen la X, estos son los registros grandes. Tú no puedes pasar un registro de tamaño chico, por decirlo, la parte alta o baja, a un registro grande. Eso no se puede porque nada más es cuestión de ponerlo en perspectiva. Si nosotros no le podemos meter a algo, algo pequeño, algo que no le cabe, pues. Pero sí podemos, por ejemplo, mover algo pequeño a algo grande. Eso sí es posible. Eso lo vamos a estar viendo cuando estemos ya programando en ensamblador. Y básicamente ahí el mismo editor que vayamos a usar o al momento de estar ensamblando ahí te dice que no se puede realizar esta operación y ahí y nos va a indicar a lo mejor en qué línea es donde estamos mal. Pero básicamente ese es el modo de registro, pasar un registro a otro registro.
Cuando estemos viendo a lo mejor operaciones aritméticas, luego lo vamos a estar utilizando. El modo inmediato, que es como si nosotros le definiéramos a algún registro alguna constante. Es como si, por ejemplo, le dijéramos la variable x va a valer 5, independientemente del contexto, por decirlo así. Entonces, aquí dice, ¿no? Tiene dos operandos y se le pasa como parámetro. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que viene aquí, mueve o asignale al registro AH el valor de 9. Este es un modo de inmediato, porque se le está pasando directamente el valor y ya no lo tiene que ir a buscar alguna en la parte de la memoria, o no tiene que buscarlo a lo mejor a otro en otros registros, sino que ya directamente uno le está pasando el valor que quiere que valga ese registro en ese momento. Está el modo directo, que básicamente uno de los operandos va a involucrar alguna localidad de memoria en específica. Esto es este modo de direccionamiento permite que sea un poco más veloz que los otros porque ya se sabe hacia qué parte de la memoria tiene que dirigirse. A diferencia de que con otros modos de direccionamiento tiene que estar buscando de alguna manera la referencia para poder ir hacia la localidad de memoria que se necesita. En cambio aquí no, es como si en el modo inmediato se le dijera, no, vea esta localidad de memoria en específico y ahí es donde vas a encontrar el valor que yo te estoy pidiendo. O sea, ya no tienes que hacer nada más, el ensamblado ya no tiene que buscar, nada más directamente se va a esa localidad de memoria, en donde está el dato. Está el modo indirecto. Este lo vamos a estar utilizando igual cuando estemos trabajando con cadenas, ya que se utilizan los registros SI y DI, que no los mencioné anteriormente, que significan Source Index, que es el índice destino, y Destination Index, que se conoce como DI, que es este índice destino. Básicamente estos son como apuntadores, si lo queremos ver así, al momento de estar trabajando con cadenas o con algún vector, si es que lo queremos ver así también. Y si lo queremos ver como en un lenguaje de alto nivel, podría ser como la variable de control i en un ciclo for, por decirlo así. Y pues básicamente este operador, a diferencia este modo de direccionamiento, a diferencia del otro, es un poquitito más lento porque pues tiene que estar buscando para poder calcular hacia qué dirección de memoria debe ir, mientras que aquí nada más se le estaba pasando de forma directa. Aquí no, aquí tiene que ir a buscar y tiene que calcular a ver a dónde va a ir. Por ejemplo, de estos modos indirectos están decirle que al registro AL mueva el valor que tenga SI en ese momento. Cuando estemos trabajando con los corchetes, y esto lo vamos a estar viendo, cuando estemos trabajando con cadenas y ese tipo de cosas, vamos a ver para qué se utiliza. De mientras, pues nada más para que vean el ejemplo. También tenemos otro modo, que aquí se me fue un poquito la edición, que es el modo indexado de base, que básicamente opera o sirve algún formato que es el siguiente. Aquí es donde utilizamos, por ejemplo, el registro BX o el base pointer, cualquiera de los dos, más un un SI o un índice fuente o un índice destino, los cuales pueden ser opcionales, y una constante que también puede ser opcional. Básicamente igual en algún momento cuando se estén trabajando con cadenas o este tipo de cuestiones se pueden utilizar. Básicamente el registro BX, o si se usa el base pointer, básicamente va a indicar una localidad de memoria, y a partir de ahí se pueden hacer desplazamientos hacia ciertas hacia ciertos lugares, si se quiere ver así, de donde estemos trabajando. Por ejemplo, si queremos a lo mejor recorrer una cadena en algún momento o cuestiones así. Eh, no digo que nada más para eso se pueda utilizar, tiene varios usos. También está que
Pues básicamente el registro BX por defecto se debe definir, bueno, se trabaja sobre el segmento de datos, y el base pointer trabaja sobre el segmento de pila. Y pues bueno, aquí vienen algunos ejemplos sobre cómo hacer este modo de direccionamiento. Aquí por ejemplo le estamos diciendo al registro AX que pase el valor que tiene el registro BX. Aquí por ejemplo ya estamos utilizando una constante que como se dijo puede ser opcional. Y aquí si se dan cuenta, como se indica en la instrucción, necesita sí o sí el registro BX o el base pointer. Y aquí en este caso todos lo tienen. Va denotado con estos corchetes. Aquí por ejemplo nos está pasando, como aparte del registro BX, nos está pasando un SI o perdón, DI, que es un Destination Index. O si lo queremos ver así, también nos está pasando cada uno de los tres parámetros. Ahora, ya que más o menos hemos visto estos tipos de registros, más o menos espero que haya sido claro un poquito lo que haya dicho. Pues ahora viene una de las partes también importantes al momento de programar en ensamblador, el cual es el concepto de las interrupciones. Básicamente, una interrupción es como si un programa se estuviera ejecutando por decirlo así, en una línea recta, y de repente hay alguna petición que nosotros queramos hacer y se corta ese flujo para atender a esa interrupción. Por eso se llama interrupción, porque interrumpe el flujo de un programa meramente. Entonces, por si lo queremos ver así de manera gráfica, o sea, básicamente es una línea que a lo mejor se corta en algún momento porque pasa algo, ¿no? Entonces, esa es una interrupción básicamente bajo ese concepto. Y de hecho aquí la teoría nos lo dice, que es el rompimiento de una secuencia de un programa para ejecutar otro programa especial llamado a una rutina. En ensamblador también se manejan el tema de las rutinas y subrutinas, que vamos a estar viendo también. Una rutina básicamente es un programa, es como que el programa principal que se está ejecutando, y una subrutina viene siendo como que un mini programa o un mini segmento de código que se esté ejecutando, que se mande a llamar. Cuando estamos viendo el tema de macros y procedimientos, vamos a estar viendo esos temas. Y pues prácticamente cuya característica principal es que al finalizar regresa otra vez hacia donde se quedó el programa. O sea, nada más se interrumpe de manera temporánea el flujo de ejecución. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir algo, ya que lo hizo, vuelve a retornar el programa a donde estaba. Y básicamente tenemos distintos tipos de interrupciones. Están las de hardware. Eh, las voy a explicar, no las vamos a ver, sino las que vamos a ver son las de software en este curso. Pero estas interrupciones de hardware básicamente son asíncronas, porque al momento de estarse ejecutando se pueden estar produciendo ahora sí que de manera independiente, o sea, no de lo que se esté haciendo en ese momento la CPU. O sea, por ejemplo, a diferencia de una interrupción de software, esta tiene un poquito más de independencia, o sea, no depende tanto de otras cosas. También están las excepciones, que básicamente estas se producen de forma síncrona, porque, por ejemplo, cuando estemos ejecutando un programa, por ejemplo, si lo vemos así bajo como este ejemplo que lo estaba yo poniendo en línea recta, pasa algo que haga que este programa rompa en esta situación, y pues como se viene ejecutando así, aquí en ese momento crashea por algún tipo de cuestión, que puede ser una división entre cero, que es de las cosas más comunes, alguna operación que involucre un desbordamiento o acceso a una localidad de memoria que no se tenga permitido para el usuario. Y aquí es donde vamos a empezar con el tema de las interrupciones creo que por ahí se me fue, es interrupciones de software, una disculpa. Las interrupciones por software son aquellas que básicamente son generadas por un programa que se esté ejecutando en algún momento.
Y pues básicamente para poderlas generar ya vienen como que por defecto, eh, básicamente, o sea, vienen de alguna manera una plantilla. Por ejemplo, ahorita para poderlo hacer de una manera más didáctica y dinámica, vamos a recurrir a un sitio de internet, el cual se les va a mostrar en el siguiente video, sobre cómo empezar a leer las interrupciones para poderlas entender, y en base al tema de los registros que ya se tocó un poco, pues básicamente cómo entenderlas y cómo poderlas asociar para que se pueda producir lo que nosotros queremos hacer. Las interrupciones que vamos a usar en este curso son tres, que son las más básicas, que es el servicio del DOS, perdón, eh, que es la 21H. Se abrevian con int, que hace referencia a interrupción, la 10H para servicios de pantalla y la interrupción 33H, que va a ser para manejo de mouse. Entonces básicamente con estas interrupciones vamos a estar trabajando nuestro curso, porque cada interrupción contiene un conjunto de funciones las cuales hacen determinadas cosas. Entonces cuando nosotros estemos viendo este tema más a profundidad, vamos a estar viendo que básicamente es pasarle como que los parámetros que la función de la interrupción en ese momento nos está solicitando. Por ejemplo, si queremos mostrar un carácter en pantalla, si queremos solicitar un carácter en pantalla, si queremos eh, cambiar el color de la pantalla, el color del cursor, la forma del cursor, entonces eso podemos hacer. Para eso son las interrupciones. Ahora, que se había mencionado anterior en el video pasado, qué entornos íbamos a ocupar para programar. Entonces, eh, para empezar, para que se vea más o menos la velocidad a lo mejor con la que se pueden ejecutar las cosas, vamos a ocupar, perdón, el entorno que es DOSBox, el cual se les va a enseñar a instalar en un próximo video también, cuando ya estemos viendo ya a punto antes de empezar a programar, vamos a instalar los editores o los entornos de programación. Esto básicamente lo que nos permite es, mediante línea de comando, ejecutar nuestro archivo, generar el archivo objeto y después generar el archivo ejecutable para poderlo llamar. Entonces, tiene una vista de línea de comandos básicamente. Después, para auxiliarnos vamos a estar utilizando el software EMU8086. Este software se me hace muy dinámico, ya que aquí se permite ver cómo van cambiando los registros en este momento, para que ustedes puedan saber qué es lo que está ocurriendo en su programa, qué es lo que puede, y ahora sí que básicamente qué es lo que está sucediendo. Y si por ejemplo yo estoy haciendo una suma y me está mostrando una letra, porque esto es otra de las cosas de ensamblador, no hay tipos de datos, casi todo se trabaja con el código ASCII. Entonces si por ejemplo yo hago una suma y se me está mostrando una letra, entonces puedo yo checarlo acá y puedo estar yo viendo cómo van cambiando los registros hasta encontrar el que a mí me interesa y decir, a lo mejor aquí es donde estaba el error, no hice alguna instrucción, omití un paso y ya. Lo corrijo, lo vuelvo a correr y a lo mejor ya veo que ese era el error nada más. Entonces básicamente para eso lo vamos a estar utilizando. Y finalmente vamos a estar utilizando uno que a mí me gusta en particular, eh, que es el Turbo Assembler con interfaz gráfica. Básicamente esto lo que nos permite es meramente un entorno un poquito más óptimo para poderlo programar. Podemos escribir nuestro código ahí, podemos ensamblarlo, ejecutarlo, y pues básicamente todo el proceso se puede realizar nada más presionando un botón. Y pues básicamente en Windows se encuentra. Desconozco si se encuentre para Linux, si hay algún usuario de Linux que ya haya intentado probar este entorno para ahí. Pues se agradecería que en la sección de comentarios igual lo pusiera. Yo en lo particular no he encontrado, me he dedicado a buscar, pero no he encontrado sin mucho éxito. El único que he encontrado que está disponible para Linux es este DOSBox. Así que pues si alguno sabe, pues se agradece. Y pues básicamente espero que haya quedado claro. Este video fue un poquito extenso. Procuraré que los demás videos no sean así, por cuestiones de aclaraciones, cuestiones un poquito más teóricas.
Y este tipo de cosas son los que vamos a estar utilizando un poquito para ponerlos en contexto. De todas maneras, en la descripción del video te voy a dejar los links hacia la información que se utilizó para este video. Por si no te quedó claro, puedes ir a leerlo también. Eh, pero pues ya cuando empecemos a programar, más o menos vas a entender cuál es el propósito de lo que yo te estuve comentando ahorita. Y mm, pues ya verán que no es tan complicado. El siguiente video va a tratar acerca de las interrupciones y muy probablemente cómo instalar. Si no, lo puedo seccionar en dos capítulos, en dos videos. Uno para ver más o menos las interrupciones, cómo usarlas, y en otro video y cómo empezar el proceso de instalación para que ya a partir del quinto video empecemos de lleno con la programación meramente en este lenguaje. Así que sin más por el momento, pues gracias por haberme escuchado todo este rato y pues hasta luego, espero que se encuentren bien. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones, ya que vamos a estar siguiendo vamos a seguir subiendo contenido para nuestro canal. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí compartimos distintos tipos de códigos acerca de diferentes áreas que vamos probando. Así que pues sin más que decir, espero que se encuentren bien y hasta luego.